Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la receta de Susana. Hoy estamos acá de nuevo con una nueva recetita. Así que hoy te traigo unos jamoncitos de pollo que lo vamos a hacer a la diábola, que es súper fácil. Bueno, aquí te dejo la recetita. Mirá lo que te traigo hoy, estos jamoncitos de pollo a la diábola. Así que bueno, quédate a ver el video que te enseño paso a paso una receta súper fácil para el fin de semana, para compartir con amigos. Y bueno, ahí le mando un cariño. Vale, como ven, yo acá tengo mis jamoncitos de pollo que he comprado. Hay que limpiarlos porque en el fondo siempre traen un poquito de plumas, así que bueno, se lo vamos a sacar todo con un cuchillito. Si quieren también lo pueden quemar, pero lo que pasa es que a mí no me gusta quemarlo porque le da sabor a la carne, entonces prefiero sacarlos. Nada, vas a necesitar una cabeza de ajo, limón, unas 4 guindillas, mostaza, perejil. Yo ya he limpiado bien todo lo que son las patitas, le he sacado bien todas las plumitas, como le he dicho, las saco, prefiero sacarlas con un cuchillito, porque si la quemas le da sabor a la carne y no me gusta. Yo le estoy poniendo un poquito de tomillo fresco que saqué de mis plantitas, un poquito de romero, para que le dé sabor. Lo cortamos bien chiquito. El perejil, vamos a poner un poco de pimienta negra, vamos a poner 2 guindillas aquí adentro para que vaya tomando sabor, y después en la fuente, en lo que es la olla, vamos a freírlo con 2 guindillas más. Así toma más sabor todavía. Pimentón. Este es dulce, no es picante. Sal. Mostaza, esto le da un sabor increíble. Si tienen de la antigua mejor, yo creo que no tengo, me parecía que había comprado pero no, pero igual vale esa. El jugo de un limón, agarramos una cuchara de madera, mezclamos todos los ingredientes si lo quieren lo pueden hacer con la mano también. Yo es para no enchastrarme toda, que no hace falta tampoco. Yo le he puesto la sal, como han visto. Después obviamente lo controlan a ver cómo está una vez cocido, ¿no? Porque siempre le suele faltar. Esto lo vamos a dejar un segundito acá, que vaya tomando sabor. Y vamos a preparar nuestra olla con los ajos, porque necesitamos picar ajos.
Bueno, en una olla que ya tenemos caliente vamos a poner nuestra mantequilla, los ajos, guindillas. Le voy a poner 2 por el momento porque ya le puse 2. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que no se queme la mantequilla. Mezclamos y doramos bien los ajos. Y hacemos que largue bien el sabor la guindilla. Vale, tenemos nuestro ajo, vamos a agregar la cebolla. El pollo. Subimos un poco el fuego porque yo lo he bajado. Le voy a poner otro chiquitín de pimentón. Hojita de laurel. Vale, yo le voy a agregar 2 cucharadas de tomate frito, que es bastante concentrado, 2 o 3, 4, con eso bastaría. Esfumamos con vino blanco para que cocine. Le he puesto casi media botella porque lleva. Vale, cubrimos la olla y dejamos ahí cocinar. Como son mulitos, se cocinan enseguida. 1 horita ya están prontos. Así que para que tomen bien todos los jugos. Y si vemos que necesita algo más, le vamos agregando un poco más de líquido. Vale, como ven, yo acá he puesto para poner a cocinar, para hacer una buena ensalada de patatas lesa, como le llaman en Italia. Así que bueno, lesa quiere decir hervidas, pero la hago con piel y todo, así no absorben tanta agua. Y luego las pelamos y la vamos a hacer con perejil y ajo. Mirá cómo quedó esto, espectacular. Aquí tenés tus jamoncitos a las diábolas. Así que bueno, si viste la recetita, no te olvides de dar like, de suscribirte sobre todo al canal para ver más recetas como esta. Compartí, así otros aprenden a hacer esta receta que es súper fácil, súper económica y para compartir con amigos un fin de semana, para cualquier juntada. Bueno, un cariño grande para todos, acá se los quiere mucho.